Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos en charla con el maestro Jaime Villegas Pacheco con este tema interesante de cultura política. En el módulo anterior, hiciste una mención muy importante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como una universidad democrática. La única que hay en el país, la única institución democrática de educación superior, claro, que hay en el país. Conociendo Iztapalapa, que es un plantel que tú conoces muy bien porque es donde estás. Así es. Iztapalapa, lo sabemos los que vivimos en la Ciudad de México, tiene una gran población de personas pobres, de escasos recursos, claro. Y me atrevo a pensar que personas también de extrema pobreza. Sí, hay muchos alumnos de clases populares con muchas limitaciones económicas, por supuesto. Que si no estuvieran en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, yo creo que no tendrían cabida en alguna otra universidad. No, en ningún lado. Serían ninis, como se dice, que ni estudian ni trabajan, ni estudian porque no hay dónde, ni trabajan porque no hay tampoco dónde. Es cierto. Pero esos alumnos están ahí. Están ahí, el que quiere estudiar está ahí. ¿Cuántos planteles tiene la Universidad Autónoma de la Ciudad de México aquí en el sitio? Hasta el momento, y según sé, 5 planteles, distribuidos estratégicamente y con la limitación de dónde había locales disponibles, de los cuales pudiera disponerse sin pagar una elevada renta, que no hay presupuesto para eso. Claro, claro. Entonces tiene 5 planteles, uno en la Colonia del Valle, a espaldas del Hospital 20 de Noviembre, sí. En la calle de San Lorenzo, creo. Tiene otro plantel que se llama del Centro Histórico, que está en Fray Servando Teresa de Mier, unas 2 o 3 cuadras antes de llegar al viaducto Tlalpan. Yendo de poniente a oriente. Lado izquierdo, efectivamente. Tiene otro plantel que yo no conozco físicamente, cerca o al lado de la cárcel de Santa Marta Acatlita. Sí, precisamente por Calzada Ignacio Zaragoza. Exactamente. Es cierto, muy cerca del metro muy Santa Marta. Muy cerca de ahí. Sí. Tiene otro plantel en la delegación, en la GAM, precisamente, en el Cerro del Chiquihuite, donde están las instalaciones de microondas. Sí. Por cierto, muy, muy bello el plantel. Bien. Y tiene el plantel donde yo presto mis servicios, que es el más grande, por cierto, el de San Lorenzo Tezonco, ubicado precisamente en Ixtapalapa. Así es, en esa área que se conoce como San Lorenzo Tezonco, que es... el poblado, el pueblo, era pueblo, creo. Así es, San Lorenzo Tezonco, que hace frontera, por cierto, con Tláhuac. Así es, efectivamente, ahí está la avenida Tláhuac, la división de territorio entre Iztapalapa y Tláhuac. Mira, yo creo que este tema nos lleva a que lo tengamos en la mesa como una referencia permanente. Y volviendo a la parte histórica, ya esta metodología que tú nos has enseñado, tú nos has mencionado de 12 lecturas imposibles. O por lo menos no favoritas de los señores que están muy ocupados en ayudar a la gente, ¿no? ¿Qué necesidad hay de leer? Yo creo que muchísima. Y Spinoza señalaba, este gran filósofo holandés de ascendencia portuguesa, con mucha precisión señalaba en alguna de sus obras, en el Tratado Teológico Político, del que nos ocuparemos con algún detalle, que era importante para quienes dirigían los destinos de los pueblos tener buena cultura política. Estar enterados de los clásicos, no volverse especialistas, ni yo mismo lo soy. Hay especialistas que consagran su vida a un solo autor y lo saben de pe a pa. No, pero sí tener noción de sus tesis principales, de su línea principal de pensamiento, tener pues algún conocimiento de cómo podrían trasvasarse algunas de estas ideas, o cómo se trasvasan, de hecho, cómo se reflejan en la sociedad moderna. Claro. Oye, Jaime,
¿Por qué razón los seres humanos, en términos generales, no digo que no, pero en términos generales, ¿por qué hemos perdido el valor sobre la historia? ¿Qué nos ha pasado a los seres humanos? Bueno, estamos muy ocupados con la sociedad de consumo, comprando todos los telefonitos celulares, son muy útiles para algunas personas, entreteniéndose pues en comunicarse unos con otros, cosas a veces intrascendentes, comprar cachivaches, Sí. la tableta última moda que tiene algo que no tenía la anterior, si tiene uno dinero, bueno, un poco, la computadora que no tenía, que tiene cositas que no hacía la computadora anterior. Es cierto. Entonces estamos embebidos y enajenados en el consumismo, en la tecnología, en los cachivaches, y no nos ocupamos a veces de los valores culturales, de lo que vale realmente la pena. Claro. Yo no sé cuántas personas tienen ya, aunque no lo lean, aunque anden ayudando a la gente, una versión del Quijote en su casa. A mí me parece que una casa sin libros, como dicen los poetas cursis, pues es como una flor sin aroma, ¿verdad? O algo así. O Batman sin Robin, dicen los muchachos. Entonces, pues hay gente que piensa que los libros muerden, otros están ocupados ayudando a la gente, otros están salvando al mundo, y entonces no entran en contacto con ideas y con pensamiento y con gente que vivió siglos antes y que tuvieron y tienen cosas importantes que decir. Un maestro mío hizo en alguna ocasión un proyecto, que desgraciadamente no se realizó, que consistía precisamente en eso. Lo llamaba así Platón hoy, o sea, ¿qué se aplica de Platón hoy en día? Sí, Aristóteles hoy. Bueno, ¿qué importancia tiene lo que dijo Aristóteles hoy en día? Y así con todos los grandes tratadistas y grandes filósofos políticos subsecuentes. ¿Y no hubo quien lo apoyara en ese proyecto? No hubo quien lo apoyara, porque la persona que lo iba a apoyar cayó en desgracia política, esto es una manera bonita de decirlo, fue retirado del cargo que tenía, y a la persona que llegó a sustituirla no le interesó, y el proyecto pues quedó como quedan muchas cosas en México, en veremos. Porque las cosas que verdaderamente importan parece que no se hacen, o se hacen a cuentagotas. Sí. Yo sigo pensando que el único y el problema fundamental que tiene México es la educación, No la economía, ni la inseguridad, ni no sé qué, no, es la educación. Porque es la raíz. Claro. Porque es la raíz del bien. Y si la raíz no crece sólida y no da lugar a una fronda rica, pues no va a ser una sociedad sana. Claro. Todo lo demás viene por añadidura, pero la educación tiene que estar bien. Cierto. Decía un alumno mío, a quien yo le pedí autorización para tomar su frase porque me pareció muy ingeniosa, estaba escuchando a su maestro y el maestro estaba hablando de los derechos humanos, que sí son muy importantes, por supuesto, ¿no? Nadie lo niega. Pero le veía la cara un poco incrédula a mi alumno, o sencillamente un poco como que no estaba, pues, valuando lo que él decía. Y entonces le preguntó, ¿y tú no crees en los derechos humanos? Y mi exalumno le contestó, no, maestro, yo creo en los humanos derechos. ¿Sí? ¡Qué respuesta tan inteligente! Ahora, ¿quién produce los humanos derechos? Sí. Bueno, los humanos derechos los produce una buena educación. Por supuesto, sí. Y esos humanos derechos, que lo serán porque han tenido una buena educación, constituirán una sociedad derecha también. Claro, es verdad. Derecha, no de derecha, sino derecha. Sí. Fíjate, Jaime, siempre regresamos al tema de la educación. Siempre. Y es que se necesita para todo, para convivir con el vecino, para entender que se debe nombrar un buen gobierno, que se le deben exigir cuentas, para evitar la corrupción y también, claro, para la producción, para la industria, Claro.
Claro, para construir todas las cosas que nos da la tecnología moderna. Claro que sí. Sí. Jaime, en este tema de 12 lecturas imposibles, si les diéramos así un orden, ¿por dónde iniciaríamos? Bueno, yo creo que empezaremos por la República de Platón, definitivamente, porque entre los muchos diálogos que escribió, 40, 41, por ahí anda la cuenta, escribió la República, que es el primer tratado de política que se escribió, que es el primer tratado de educación que se escribió. Claro que tiene sentido porque en ese momento estaba transitando la sociedad griega de ser una sociedad ágrafa a ser una sociedad con escritura. De hecho, es muy curioso porque Sócrates no sabía escribir y tampoco creía en la escritura, incluso la criticó. Pero Platón sí. Y entonces, afortunadamente, Platón logra salvar, le damos el beneficio de la duda, todo lo que dijo Sócrates. Es decir, tenemos a Sócrates, tenemos el pensamiento de Sócrates por Platón. Gracias a Platón. Sí. Por Platón. Y es un pensamiento riquísimo, importantísimo. Yo creo que en buena medida es un pensamiento liberal. Sí, por supuesto, tiene una fuerte parte de metafísica, claro que sí. ¿Quién no tiene alguna metafísica, no, en su haber, incluso personas modernas? Pero también tiene un pensamiento liberal, especialmente en lo que se refiere a educación. Y educación no solo del hombre común, sino educación del gobernante. Platón habla de la educación del gobernante. El gobernante es quien, disponiendo de la dialéctica, va a acceder al conocimiento para gobernar. Sí. De ahí que Platón proponga que sean los filósofos, porque estaba de moda la filosofía, estaban haciendo, bueno, es un invento griego. Entonces, los seres que se ocupaban, las personas que se ocupaban de los seres ideales, que veían la esencia de las cosas, bueno, eran las que comprendían mejor el mundo y las que quizás podían gobernar mejor. Fíjate. Al menos esa era su idea. Los filósofos, estamos hablando de la época de los griegos, ocupaban un lugar muy especial los filósofos. Muy especial. Respetados, escuchados. ¿Qué pasaría si los gobernantes tuvieran filósofos como asesores? Bueno, se ha discutido mucho la cuestión. Hay por ahí un texto muy interesante, ya de épocas muy posteriores, de Max Weber, que se llama El científico y el político, que parece ser dos caracteres que difícilmente se pondrían de acuerdo, aunque deberían hacerlo. Ya. En una ocasión que trabajé yo para una persona que ocupaba un importante puesto como funcionario, le dije que, en plan de broma, le tenía mucha confianza, por supuesto, le dije que él estaba casado con el poder, mientras yo intentaba vivir en amaciato con la filosofía. Entonces le hizo mucha gracia, ¿no? Bueno, pues con esas palabras tuyas estamos cerrando este módulo. Vamos a un breve intermedio y regresamos. Isabel, gracias.